sus señales. A algunos se nos va cayendo el pelo, a otros se nos va encaneciendo el pelo, otros se nos van poniendo las patitas de gallo, otros reaccionan con los ojos rojos, y cuando uno les pregunta ¿qué te pasa? Fíjate que se me han roto los vasitos, y se me ha llenado el ojo de sangre. A otros se les hinchan los labios, otros no duermen en la noche, están vuelta, así como se acostaron a dormir, así se levantan. ¿Es usted uno de esos, hermano? ¿Se estará preocupando más de la cuenta o se estará afligiendo por las cosas de la vida? Y es que en nuestro ambiente hay muchas situaciones por las cuales preocuparnos. Los padres se preocupan por los hijos, cuando salen, cuando van hacia el colegio, cuando quedan en casa. Entonces hay una serie de pensamientos, una serie de ideas, una serie de temores, ansiedades y dolores que se levantan sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor, y muchas veces nos hace perder el ánimo, el gozo, el sueño, la plenitud de nuestros días, el gozo de nuestra vida. Pareciese ser que el gozo de nuestra vida lo perdemos y pasamos con un rostro fruncido. El ceño no se nos desdibuja del rostro, y el ceño aquí fruncido, notando preocupación, notando ansiedades y notando una serie de sentimientos que el ser humano describe. Si usted me ve el ceño fruncido, a veces es porque estoy preocupado, a veces que ya son las arrugas, hermano. Pero ciertamente a estas situaciones nos exponemos, y nos exponemos todos. Cada uno de nosotros se expone y ve debilidad y ve debilitarse su cuerpo en razón de estas angustias, de estos dolores, de estas tristezas. El Evangelio de San Lucas cuenta un relato interesante, que quizá cuando uno dice, mire, hay quienes que estamos amolados, pero hay otros que están más amolados que nosotros, y pensamos que nosotros somos los únicos a los que tienen preocupaciones, dolores, ansiedades, angustias. Pero en el relato de veras hay preocupaciones de preocupaciones. Y este relato está ahí en San Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. Estos hombres tenían preocupaciones de preocupaciones. Y la verdad es que Jesús nos hace ver dos elementos importantes en esta narración. Fíjese, dice ahí en el verso 11, lo tiene usted, San Lucas capítulo 17, verso 11. ¿Lo tiene, hermano? Dice ahí el verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iba, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y era samaritano. Verso 17. Respondió Jesús y dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Lucas quiere que nos demos cuenta en el primer verso, verso 11, de una situación geográfica. Y es que muy bien conocido es que los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí. No se llevaban entre sí, tenían diferencias étnicas, diferencias culturales, diferencias religiosas. Pero interesantemente, aquí se rompió la barrera de las diferencias. Se rompió la barrera de aquellas limitantes que generalmente los samaritanos y judíos se ponían. Y al romperse la barrera,
se rompe por una necesidad, se rompe por una limitación, se rompe por una preocupación, se rompe por una angustia. Mire, las angustias, los dolores y las tristezas son más fuertes todavía que las barreras o los prejuicios que nosotros tenemos. Los samaritanos y los judíos no se llevaban entre sí, pero estos, al ver su limitación, al ver su preocupación, al ver con ansiedad su necesidad, deciden romper esta barrera étnica. Y vea lo que dice el verso 12. Y al entrar Jesús en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Estos hombres no estaban pensando en sus estereotipos. No, yo no me llevo contigo. No, yo no me junto con vos. No, vos y yo no podemos estar juntos. Allá viene Jesús, vos búscalo por tu lado. No, yo lo busco por el mío. Estos hombres, al ver su necesidad, rompieron la barrera étnica, religiosa, social, y juntos buscaron al Señor. En su limitación, eso no impidió que salieran al encuentro de Jesús. Estos tuvieron la iniciativa. No solamente rompieron la barrera étnica, cultural, sino que salieron juntos a buscar al Señor. Mire qué bonito fuera que en el hecho de nuestras familias rompiéramos ante la ansiedad de las cosas que pasan, ante la ansiedad de las cosas que suceden, ante la preocupación que sienten los padres y los hijos, porque los hijos también se preocupan. Que rompiéramos las barreras entre lo que puede manejar un hijo y lo que puede manejar un padre, entre los dolores que siente un hijo y los dolores que siente un padre, entre las angustias que padece una hija y las angustias que padece una madre. A veces nosotros, los adultos, pensamos que los niños y las niñas no sienten. Pensamos que los niños y las niñas no reaccionan a lo que sucede entre los adultos. Pensamos que los niños y las niñas se hacen del ojo pacho a lo que está sucediendo en casa entre papá y mamá. Y déjeme decirle que eso no lo veo yo en ningún lado. Los niños son una esponjita y un radar que sabe lo que está sucediendo en casa, saben las preocupaciones de la mamá, saben las preocupaciones del papá, exponen en su discurso cómo está comportándose el padre y cómo está comportándose la madre. Uno entiende muy bien cuando las cosas no están bien en casa en cuanto a la figura que tiene un niño como un héroe. Cuando habla el niño mal del padre, está hablando y reaccionando en contra de lo que podría o debería ser normalmente un héroe en la familia, y es su papá. Pero los niños sienten. Estos rompieron la barrera. Y qué bonito fuera que juntos rompamos las barreras entre los niños, los jóvenes, los prejóvenes, los adultos. Algunos de nosotros asumimos, cada quien tiene su necesidad, cada quien tiene sus dolores, cada quien tiene sus flaquezas, que viva cada quien y sea tratado cada quien de acuerdo a su grupo, de acuerdo a su necesidad. Estos en su limitación se juntaron, intencionalmente vinieron a donde el Señor Jesús. Me llama la atención que a los tiempos en los que se convoca a la iglesia para orar por las necesidades, no viene la familia, no vienen todos, viene a lo sumo uno de los todos. Son 5 en la familia, pero pareciese ser que las cargas, las dolencias, los dolores, las angustias, solo le preocupan a uno y no le preocupan a todos. Estos, mire, rompieron sus barreras, llamarse hijo, llamarse padre, y juntos tuvieron la iniciativa de ir a buscar al Señor Jesús. Qué bonito fuera que cuando se convocara a tiempos en los que podríamos encontrar al Señor o deberíamos estar buscando a Dios, todos juntos, el padre y la madre
con sus hijos. El padre y la madre sin prejuicios, cada uno de acuerdo a sus necesidades, cada uno de acuerdo a sus dolencias, cada uno de acuerdo a sus dolores, buscando al Señor. Estos rompieron sus paradigmas y juntos buscaron al Señor. Quizás sea tiempo, hermanos, de comenzar a buscar al Señor de una manera conjunta. Quizás sea tiempo de reconocer que las barreras nos dividen. Quizás sea tiempo de considerar que desde la misma conformación de la familia en esta iglesia a las actividades que tienen que ver con la búsqueda del Señor, nosotros nos separamos, nos dividimos. Y dice que estos evitaron los prejuicios, evitaron las barreras, juntos buscaron al Señor. Y dice ahí que estos 10 hombres, en su limitación y en su necesidad, buscan juntos a Dios. Y es que la limitación y la necesidad es profunda, es fuerte, es de muerte. No sé si usted tiene una limitación tan fuerte como la tienen estos 10. La limitación de estos 10 es de muerte. ¿Tiene usted una limitación tal como de muerte? Algunos sí padecemos de algunas angustias, ¿verdad? Si nos va a alcanzar para el recibo del ANDA, si nos va a alcanzar para el recibo de la luz. Pero esas no son preocupaciones de muerte. Estos botan sus barreras, se unen los 10, toman la iniciativa de ir a buscar al Señor Jesús, porque tienen una preocupación muy fuerte. Los 10 es una preocupación de muerte. La lepra era considerada para los judíos un asunto de juicio de Dios. Bueno, vos sos pecador, te has portado como pecaminoso, te ha venido un juicio de Dios a través de una enfermedad como la lepra. A Job se le dijo por medio de la mujer: maldice a tu Dios y muérete. Los amigos de Job le dijeron a Job: hey, confiesa tu pecado, confiesa tu pecado. Y Job se resistía a encontrar en él algún pecado por el cual podría habérsele atribuido la enfermedad de la lepra o de la sarna. Pero los judíos entendían que la lepra era sinónimo de muerte en cuanto a la relación con Dios, de muerte también en su cuerpo físico, porque en aquel tiempo no había cura para la lepra y todo aquel que moría de lepra pues era aislado, era enterrado, solitario, sin ninguna visita, sin ninguna cuestión relacional. Había muerte física, había muerte en su relación con Dios. Mire, había una muerte social también. La muerte social es que la madre que tenía un hijo infestado con lepra, pues le era despojado ese hijo de la familia. ¿Y usted qué cree? ¿Que no le dolía a la madre ver despojado a su hijo de esa familia por el asunto de la lepra? Pues lo quitaban de la familia, lo aislaban de la familia para que esta condición de lepra no contaminara a toda la familia ni contaminara a la comunidad. Y los leprosos tenían sus ciudades específicas de habitación. Allí comían, allí dormían. De lejos, como que eran perros, se les llegaba a dejar la comida. Los familiares llegaban a dejar la comida y luego se iban, porque temían una contaminación, y esta situación pues traía una muerte social. Se rompían los vínculos sociales, no podían estar insertos en una sociedad, en una comunidad. Se rompían vínculos emocionales. Había una muerte con Dios, era juzgado por pecador. Había una muerte social, había una muerte emocional y posiblemente había una muerte física. En esta condición de preocupación, de angustia por la vida y por las relaciones y por los familiares, están estos 10 leprosos juntándose, rompiendo las barreras para juntos buscar al Señor. A veces nosotros, mire, somos impulsados a buscar al Señor juntos como familia. Cuando estamos al borde de la muerte, ahí quizás reaccionamos, ahí quizás nos movemos, ahí quizás decimos: Señor, ya no hay otra manera, estamos tan limitados y estamos tan impotentes de vernos
y de contemplarnos de que uno de nosotros va a fallecer, de que uno de nosotros va a partir, de que uno de nosotros ya no va a estar, entonces juntos te buscamos. A veces nosotros esperamos las situaciones ultra difíciles para juntos buscar al Señor. Y estos tuvieron la iniciativa, se levantaron, ante la condición de angustia de la muerte. Mire, en todos sentidos, estos juntos buscaron al Señor. Ante la muerte que usted padece, podría ser en sus condiciones de la administración del dinero o el flujo de dinero que pueda haber en su casa. ¿Cómo está manejando el asunto con su esposa? ¿Cómo está él manejando el asunto con su esposo? ¿Cómo está manejando el asunto con sus hijos? ¿Lo está manejando aisladamente? ¿Son preocupaciones aisladas? ¿O están juntos, botando las barreras y buscando al Señor? No, es que mis hijos no tienen que darse cuenta de la crisis económica que tenemos en casa. No, es que mis hijos no son culpables de las situaciones a las cuales yo me someto y decido y por las cuales soy más cabeza. No, es que mis hijos, y entramos en un asunto de querer cubrir a los hijos la realidad de la casa, cuando en nuestra vida, en nuestra familia, hay muerte en el tema económico. Se está pasando de una manera difícil. Cuando hay muerte en el tema de la salud, hay una situación difícil de salud hospitalaria, de medicamentos caros, de tratamientos, en las que muchas veces se le oculta al niño y el niño pide y nunca se le da porque se está enfocando el recurso en los medicamentos o en los tratamientos, y al niño se le dice mañana, y nunca recibe. Y es que manejamos las circunstancias difíciles y dolorosas de una manera no como la estaban manejando los leprosos. Los leprosos entienden que es asunto de muerte. Los leprosos entienden que ellos deben de romper las barreras para buscar al Señor Jesús. Los leprosos entienden que ellos deben de tomar la iniciativa. Mire, los leprosos entienden que deben de cambiar su discurso. Ve el verso 13. Y alzaron la voz diciendo, ¿qué dicen? Maestro, ten misericordia de nosotros. Según el discurso de Levítico, los leprosos no deberían de haber dicho esas palabras. Según el discurso de Levítico, los leprosos deberían de haberse acercado al Señor Jesús diciendo, no limpio, para que todos aquellos que escucharan la voz de aquellos leprosos salieran a esconderse y no sufrieran el temor de la contaminación. De acuerdo a Levítico, las palabras que debían de haber dicho estos leprosos es, no limpio. Pero estos leprosos, mire, botan sus barreras para acercarse al Señor Jesús en sus limitaciones y asumen confianza en aquel que ven que puede hacer todas las cosas posibles. Y entonces a aquel que ven que puede hacer todas las cosas posibles le dicen, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando yo leo aquí dice que todos a una voz dijeron esto, ten misericordia de nosotros. No hagas conforme a nuestras maldades, no hagas conforme a nuestras necedades, no actúes de acuerdo a esta enfermedad que muchos consideran pecaminosa. Ten misericordia de nosotros. La misericordia de Dios es aquella que actúa a pesar de nuestras maldades, a pesar de nuestras necedades. Dios no nos da conforme a lo que merecemos, porque según lo que mereciéramos, ya muchos de nosotros no estaríamos. Pero Él ha tenido misericordia de nosotros. Amén, hermanos. Dios ha tenido misericordia de nosotros. No ha actuado de acuerdo a lo que nos toca. No ha actuado de acuerdo a lo que merecemos. De acuerdo a estos, ellos piden no ser identificados como limpios,
sino que piden misericordia. Mire, ante tal escenario, reconozcamos una verdad. Dios es capaz. Amén, hermanos. Dios es capaz. Dios es capaz de solventar toda necesidad humana. Dios es capaz y suficiente para atender toda preocupación del corazón del hombre. Dios es capaz, suficiente y poderoso para cambiar las circunstancias de lo que no son a lo que deben ser, según lo que esperamos en su misericordia. Dios es capaz y suficiente. Mire, Él es capaz y suficiente de que no lo detiene la edad. Es tan capaz y suficiente que a Él no lo limitan los años. Usted podría decir de sus enfermedades: es que yo ya estoy mayor. Es que yo, no dicen mayor, ¿verdad? Yo a veces ya comienzo a decir algunas palabras de mayor y yo estoy diciendo: es que ya estoy pa'l tigre. Ay, que duele decir eso, ¿verdad? Ya estoy pa'l tigre. Es que ya estoy mayor. A Dios no lo limita la edad. Él es capaz y suficiente sobre la edad. Mire a Sara, mire a Abraham, capaz y suficiente sobre la edad para darle descendencia. Capaz y suficiente sobre la enfermedad para dar vista a los ciegos, hacer andar a los cojos, hacer hablar a los mudos. Capaz y suficiente para levantar aún de la tumba a los muertos. Capaz y suficiente. El problema es que Dios tiene suficiente capacidad, suficiente poder, pues su misericordia es la misma ayer, hoy y siempre. Y su poder no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero el problema es que muchos de nosotros no abrazamos, no confiamos, no creemos lo que Dios es capaz de hacer. Y entonces, cuando no abrazamos, no confiamos, no creemos lo que Dios es capaz de hacer, Dios se queda reconociendo que necesita hombres y mujeres, necesita familias completas que se acerquen con limitaciones y necesidades y que boten las barreras para acercarse y reconocer que Él es suficientemente capaz para aliviar nuestros dolores, nuestras angustias, nuestras necesidades. Pero para eso, hermano querido, para eso será necesario tomar iniciativa como estos lo hicieron. Para eso será necesario botar las barreras como estos lo hicieron. Para eso será necesario no venir solo como estos lo hicieron. Será necesario que tu casa se mueva a buscar a un Dios que es capaz. Será necesario que tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta aprenda a moverse reconociendo a un Dios que es capaz. ¿Sabes? Porque si no le enseñas a él, a ella, a tu hijo, a tu hija, a tu nieta, a considerar a un Dios que es capaz en tus preocupaciones, en tus angustias, en tus ansiedades, en tus problemas, la mayor preocupación de que no lo crea va a ser tu hijo, tu hija, tu nieta, tu nieto. Y por eso estos botaron las barreras, vinieron juntos a buscar al Señor. Dios es capaz de atender nuestras necesidades, hermanos. Dios es suficientemente capaz. Él es misericordioso, hermanos. Él es misericordioso y está esperando a todos aquellos que se preocupan, que se angustian, que se afligen, a que no se aflijan de acuerdo a sus limitaciones, sino que piensen en este Dios que es capaz. Levantemos la mirada, hermanos. Levantemos la mirada no para pensar, ver, clavarnos en nosotros mismos y en lo que nos duele y en lo que nos angustia, sino que levantemos nuestra mirada todos juntos
a abrazar a este Dios que es capaz de cubrir nuestras necesidades. Y dice el verso 14, que cuando Él los vio, dice ahí que Él los vio y les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús establece contacto visual con aquellos 10 que salen a gritarle: Maestro, ten misericordia de nosotros. Al verlos, las palabras que hubieran sonado muy claramente de acuerdo al discurso normal es: no limpios. Pero hacen estremecer la mirada de Jesús, no simplemente para que dé un pasón a aquellos 10 que estaban gritando. Es diferente mirar que ver. Ah, muy bien, usted ve como ver llover. Pero cuando se fija muy bien claramente, ve las limitaciones de aquellos, ve las necesidades de aquellos, ve las preocupaciones de aquellos, ve la angustia de aquellos, ve el dolor de aquellos y ve la urgencia de aquellos en gritar: Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Podría usted decir de esa manera también? Señor Jesús, ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de las debilidades de mi cuerpo. Señor Jesús, ten misericordia de mis días en esta ciudad, cuando voy, cuando vengo. Ten misericordia de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí al ponerme un lugar de sustento, porque no lo tengo. Señor Jesús, ten misericordia de mí para que use el lugar de sustento y los recursos que me llegan de buena manera para glorificarte, para enaltecerte, para darte honras y glorias. Estos hombres alzaron su voz pidiendo misericordia. Y dice que el Señor Jesús los vio. Y aquí sucede algo interesante. Mire, Jesús interesantemente ve la incapacidad de estos hombres y no salta sobre la palabra de Dios. Fíjese que lo que estos hombres conocían, siendo judíos o siendo samaritanos, tenían una revelación muy limitada de lo que era la palabra del Señor. Pero les da una indicación: preséntense a los sacerdotes. Y es que la ley levítica decía que cualquier persona que se viese sospechosa en el campamento de lepra tendría que ir al sumo sacerdote para que el sumo sacerdote le hiciera la inspección, la revisión, la evaluación y definiera si permanecía en el campamento o lo sacaban del campamento a las ciudades de refugio. ¿Quién echaba este ojo de inspección en la vida del pueblo israelita? Pues los sacerdotes. Entonces Jesús, asumiendo la palabra que se ha dicho allá en el Levítico, no la salta, sino que la cumple y le dice a estos leprosos el mismo procedimiento: vayan a los sacerdotes. Y los sacerdotes darán revisión de sus cuerpos y les insertarán nuevamente en la comunidad de donde fueron tomados. Mire, estos hombres tenían conocimiento de que así era el asunto. Tenían conocimiento de la ley. Ellos no eran desconocedores del procedimiento que se llevaba. No eran conocedores del mandamiento ahí en Levítico. Jesús lo recuerda y a estos hombres lo que le toca es apropiarse, creerlo, participar de ese mandamiento en voz y en autoridad de aquel que se los decía, Jesús. Y entonces estos hombres, al retomar el principio conocido en la ley, pues mire, van y en el camino dice el relato que son sanados. Vea lo que dice el relato, y dice ahí el relato, dice: y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron sanados. Es que, hermanos queridos, tenemos a un Dios tan capaz de ver nuestras limitaciones y de atender nuestras necesidades, que debemos movernos nosotros a creer
y a abrazar lo que Él nos ha prometido y a movernos en fe de acuerdo a sus promesas. Y aquí está el asunto crítico. Dios es capaz, pero esta condición de capacidad en nuestras angustias muchas veces no se deja ver porque nuestra fe es débil, nuestra confianza es pobre, nuestra confianza es limitada. Y mire, estos hombres botan todos sus prejuicios raciales, van a presentarse allá a Jerusalén al sumo sacerdote, no todos, porque entre ellos habían samaritanos. Entre los leprosos había samaritanos y tenían un conflicto los leprosos de dónde presentarse a ser revisados. Los samaritanos, por su revelación escasa de las escrituras, reconocían que el lugar de adoración era Jericín, no Jerusalén. Los judíos, por su revelación ya completa hasta ese momento, pues entendían que debían presentarse donde los sacerdotes hay en el templo. Ambos tenían diferentes concepciones de dónde presentarse para dar testimonio de lo que iba a pasar en sus vidas, de lo que iba a suceder en sus vidas. Pero interesantemente, estos abrazan la promesa todos juntos por la autoridad de quien la decía, el Señor Jesús. Los samaritanos podría ser que hubieran podido saltar el conocimiento de presentarse al templo y ser inspeccionados por el sacerdote. Pero los judíos sí, muy bien hubieran apreciado ese conocimiento, pues a ellos les fue revelado. Pero no importa, aquí se mueven tanto samaritanos como judíos en obediencia a la palabra que Jesús les había dado. Hermanos queridos, para reconocer a este Dios capaz en nuestras limitaciones y en nuestras necesidades, tenemos que creerle al Señor que Él es capaz y movernos en fe a abrazar las cosas que no vemos. Mire, ¿no ve usted asunto de salud en su cuerpo? Ciertamente tenemos que abrazar esta promesa, abrazar al Señor y en su voluntad considerar que Él puede sanarnos. Dios es sanador, hermanos. Dios es sanador. En su condición de habernos dado esta palabra y haber conocido la revelación de este Dios completa, total, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, no solamente hasta la ley parcialmente, nosotros somos mucho más acreedores de levantar esta fe en el Hijo de Dios y en las promesas que Dios tiene para nosotros, para no preocuparnos, para no angustiarnos, para no afligirnos. Los samaritanos tenían una revelación muy limitada. Los judíos tenían una revelación muy limitada hasta la ley. Pero usted y yo tenemos una revelación completa. La mayor revelación que tenemos es al Nuevo Testamento, su Hijo Jesucristo. Y después del Nuevo Testamento, su palabra misma. Y entonces eso nos asegura que podemos abrazar las promesas del Señor con toda seguridad. Solo falta creerlas y avanzar en fe. Creerlas y avanzar en fe. Algunos hermanos mayores nos enseñan estos principios en esta iglesia. La bendición que tenemos de vernos por tantos años nos enseña a aquellos que han creído las promesas, las han apropiado, las han aferrado a su vida, sueñan, duermen, caminan, comen, abrazando estas promesas del Señor, creyéndole a Dios, diciéndole a Él: no te suelto hasta que me bendigas. Tu palabra es firme, tu palabra es segura, no te suelto hasta que me bendigas. Y hay personas que en esta condición, en esta situación han dado testimonio en esta iglesia. Reconozco a uno en especial, que no siendo profesional, no siendo empleado de ninguna fábrica, simplemente poseyendo un oficio, pues quiso, viniendo al Evangelio, tener su propia familia, tener su propia casa. Y a lo que ganaba podría haber dicho: no me alcanza.
es insuficiente para comprar un terreno, es insuficiente para hacer una casa, es insuficiente para tener una familia. Pero él se aferró a esa promesa que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y al aferrarse a esa promesa, al venir a la fe, pues comenzó con 5 colones a comprometerse con aquel que le ofreció un terreno. Si usted me da oportunidad, yo me comprometo en mis limitados recursos a recogerle 5 colones mensuales y usted me hace acreedor de la firma de este terreno. Y el hombre así comenzó y siempre abrazaba esa promesa y la repetía a sus hijos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Y comenzó llevando a la señora a aquel lugar donde levantó una casita de Bajareque de 2-3 cuartos. Ya había una casa, ya podía tener lugar una familia, ya podía tener ahí protegidos a los hijos. Nacimos los hijos. Y el terremoto botó todas aquellas casas de Bajareque. Y sin nada donde habitar, solo las paredes huecas de aquellas casas, se volvió a poner el texto que decía: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se volvieron a edificar las paredes de aquella casa. Y se volvió a levantar un techo. Y se volvió a cubrir una casa y una familia. Y la fe de aquel hombre, la confianza férrea de aquel hombre, que al haber andado en sus calles, en las calles de San Salvador y de Guatemala, vivir bajo la cobija del sereno y de la nocturnidad, no tener nada para llegar a tener algo, simplemente se aferraba a una promesa de que de la nada iba a ocurrir algo sorprendente, algo que no era, y algo que nunca entre sus familiares había sido: tener una familia y tener una casa. Hermanos, cuando nos aferramos a las promesas del Señor, Dios es capaz y suficiente de atender nuestras preocupaciones, nuestras debilidades y nuestras necesidades. Somos 3 hijos. Yo soy un hijo de ese Señor que se aferró a una promesa, la abrazó. Y hoy en la casa de nuestra familia paterna, de mi familia paterna, sigue existiendo aquel ladrillo donde se ponía el pie para salir y para entrar, y donde se había grabado la promesa: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy Dios nos dio el privilegio de tener una propia familia, una propia casa. ¿Y sabe cuál es la promesa que suena en la casa? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, las promesas del Señor, hay hombres y mujeres que se han aferrado en la vida de esta iglesia a creerlas, a abrazarlas. Y de acuerdo a cómo las creen y las han abrazado, así también las han construido. Y hoy nosotros, los que nos levantamos detrás de ellos, somos fieles testigos de que Dios es capaz de sostener la vida de hombres que le creen y avanzan en fe. Dios es capaz. Dios es capaz. Todo depende de cómo usted abrace sus promesas. Sueñe con ellas, viva con ellas, respire con ellas, las anhele, las desee, y Dios es capaz de cumplirlas en aquellas vidas que las abrazan. Dice el verso 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Interesantemente, Dios cumple, es capaz
en las urgencias y las debilidades que nos acongojan, cuando creemos y avanzamos en fe como estos judíos y samaritanos lo hicieron, presentándose ante los sacerdotes para verse limpios. Pero uno de ellos, no encontrando lugar a donde asistir, yo me imagino a este samaritano, preséntense al templo y díganle a los sacerdotes que ya están limpios. El samaritano no entendía de acercarse al templo, no eran sus creencias, no era su confianza, no era su conocimiento. Los judíos sí, era su conocimiento, era su confianza, era su convicción acercarse al templo, tener al sumo sacerdote por autoridad. El samaritano no. Pero increíblemente, el que no era religioso, el que no tenía muchos conocimientos de lo que representaba un Dios o de lo que Dios quería, increíblemente es el que tiene sensibilidad y es el que tiene disposición para darle gloria a Dios por haberle ayudado en sus imposibilidades. Increíblemente, aquel que tenía un poco conocimiento de lo que Dios era y de lo que Dios es, este es el que se levanta a darle gloria y honra a Dios. En cambio, aquellos que tenían toda la revelación y tenían el conocimiento mucho más amplio, los judíos, siendo circuncidados desde 8 días de nacimiento y creyéndose pueblo de Dios, estos creyéndose pueblo de Dios, no abrazaron a Dios en cuanto a sus incapacidades ni en cuanto a sus necesidades y no se volvieron dándole gloria al Señor. No nos vaya a suceder a nosotros también, que viéndonos incapaces, preocupados, limitados, ansiosos, sin sueño, sin hambre, por las necesidades que puedan ocurrir de salud, económicas, de nuestras propias familias, no le creamos a Dios ni avancemos en fe de tal manera que nos acostumbremos a ir resolviendo las cosas como apagafuegos. La fe que nos sirve para un momentito, la confianza que nos sirve solamente para un instante, para inspirarnos y luego nuevamente apacharnos, para inspirarnos y nuevamente apacharnos. Mire, a mí me asombra este samaritano, a mí me sorprende este samaritano, porque el que menos conocía a Dios, el que menos entendía de Dios, ciertamente abrazó la promesa, avanzó en fe y respondió adorando y agradeciendo a Jesús. Hermanos, podríamos creernos muy religiosos, muy centroamericanos de conocer la doctrina, muy sabios, muy intelectuales, muy conocedores, teniendo un edificio de educación cristiana y de Biblia. Pero eso no es suficiente para responder a lo que el Señor Jesús hace en nuestras vidas. Necesariamente tenemos que creer y avanzar, y al ver la manifestación gloriosa de Cristo Jesús en nosotros, mire, dar glorias y alabanzas, interrumpir en voces y en júbilos, porque tenemos a un Dios que atiende nuestras preocupaciones y nuestras necesidades. Pero muchas veces el conocimiento embota y no nos hace producir lo que realmente tiene que ver con el corazón. Glorificar a Dios, bendecir a Dios, agradecer a Dios con palabras, con la vida, con lo que Él nos da. Con todo eso agradecemos a Dios. A veces nosotros nos colocamos aquí en este lugar queriendo animarles a bendecir al Señor, queriendo animarles a exaltar su nombre, queriendo animarles a levantar voz y estruendo de gratitud, de bendición a este Dios. Y muchas veces nos entristece que este estruendo, esta voz no se produce, no se levanta, no se mueve en los corazones y mentes nuestras, porque quizás estamos embotados de religiosidad, quizás estamos embotados de conocimiento, quizás estamos embotados de cosas que hemos conocido y no alcanzamos a apreciar a este gran Dios, suficiente Dios, capaz Dios, que quiere tocar nuestras limitaciones,
nuestras necesidades. Necesitamos creerlo, necesitamos abrazarlo y necesitamos responder. Este hombre solo fue uno, de limitados conocimientos, de limitada experiencia con Dios, pero lo único que tenía era lo suficiente para responder a Dios, dando glorias, dando gratitudes a este Señor que atiende nuestras necesidades. Y Jesús dice ahí al final, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermanos queridos, cuando sea tiempo de alabar al Señor y tengamos este corazón que ha abrazado sus promesas y ha avanzado en fe, no dejemos de ser agradecidos. Cuando reconocemos que Él está en nuestra vida, ocupándose de nuestras preocupaciones, y avanzamos en fe creyendo que no nos vamos a desmoronar, que no nos vamos a caer, que no nos vamos a desmayar, que no vamos a estar en un hospital, que no nos va a atender un psicólogo por ansiedades o por preocupaciones, sino que es Dios mismo el que nos sostiene. Mire, avancemos glorificando a este Dios, enalteciendo a este Dios, bendiciendo a este Dios, agradeciendo a este Dios. ¿Sabe por qué? Porque hoy mismo no estamos en un hospital, no estamos delante de un psiquiatra, no estamos tomando medicamentos, porque este Dios nuestro, al abrazar sus promesas, nos ha sostenido, nos ha afirmado, nos ha fortalecido y nos ha levantado. Ahora, si usted se siente diferente, como para no tener un Dios de estas capacidades, será necesario entonces que usted tome ánimo en lo que otros han hecho. Y juntos busquemos al Señor. Juntos busquemos al Señor. Será necesario que usted tome ánimo en la condición de flaqueza espiritual o debilidad espiritual que usted tiene, de animarse de lo que otros hacen. Y juntos rompamos los paradigmas, las barreras que nos desunen. Posiblemente usted diga: no, ese hermano nunca le ha hablado, no, esa hermana nunca le ha hablado, no, ese hermano se mira enojado, no, ese hermano se mira contento. No, bote sus barreras, juntos busquemos al Señor, mire, y avancemos en glorificar al Señor y ser con Él agradecidos. Dios espera un pueblo agradecido. Dios espera un pueblo que le bendiga. Dios espera un pueblo que reconozca que Él es suficiente para sus necesidades. ¿Tiene usted un Dios de esa magnitud, hermano? Ciertamente lo tiene. Créalo, abrace sus promesas y avance dando gloria todos los días a Él y gracias por lo que Él ha hecho por nosotros. Padre bueno, reconocemos, Señor, tu bondad, tu misericordia sobre nuestras vidas. Una y otra vez, oh Dios, has venido de diferentes formas, de diferentes maneras, a sostenernos, a consolarnos, a animarnos, a fortalecernos, a levantarnos en nuestras debilidades. Y es porque hemos abrazado tus promesas, hemos abrazado tu palabra, nos hemos movido en fe de acuerdo a aquella promesa que has dado por autoridad para que avancemos. Y Señor, con lo poco que conocemos de ti, con lo poquito, Señor, que conocemos de ti, permítenos darte la gloria, la honra, la alabanza, la bendición, la gratitud que tú te mereces. Señor, estamos agradecidos, agradecidos en gran manera, porque eres el Dios que atiende con toda su capacidad nuestras debilidades. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús.